Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Hoy te invito a que te tomes de la mano del Señor. Hoy está especial el día para agarrarse con toda la fuerza de la mano de nuestro Señor. Confía en Él y Él hará. Por más difícil que esté la situación, por más adverso que sea el resultado de ese examen, por más difícil que tú veas la situación, por la peor noticia que tú estés recibiendo, tú sigue confiando en el Señor con toda tu fe. Y si te falta fe, pídesela al Señor y agárrate de su mano. Esa es la forma de vencer. Esa es la forma de dejar de sentirte solo, de dejar de sentirte sola, familia. Agarrándote de la mano del Señor, confiando en Él completamente lo que dice su palabra. Las promesas maravillosas que Dios menciona en su palabra, créelas, porque Dios es fiel y verdadero. Suena Familiar, arrancamos. Tú tienes una petición de oración, mándanos un WhatsApp. Toma nota: 811-590-9879. 811-590-9879. Te queremos invitar a que escuches los programas en las redes sociales. Ahí los estamos subiendo: Facebook, Instagram y YouTube. Recuerda, encuéntranos como Suena Familiar. Te invitamos a que te suscribas, que active la campanita, que le des like y que compartas. Hoy estaremos en el programa Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. La serie Valora el Tiempo. ¿Cómo nos ha ido con eso, familia? ¿Sí estamos valorando el tiempo o lo estamos echando a la basura? Y el tema de hoy: ¿necios o sabios? ¿Cómo te consideras tú, familia? ¿Como una persona necia o como una persona sabia? Es buena pregunta, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos tenido lapsos de las dos etapas, que hemos sido necios y que hemos sido sabios. La necedad se da más frecuentemente en la etapa de desarrollo, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. En estas etapas de desarrollo se presenta más la necedad. ¿A poco no, familia? Es por falta de carácter, por falta de madurez, por falta de experiencia. Pero tenemos que poner mucha atención, porque aún en la madurez o en la vejez, no estamos exentos de ser personas necias. Así que mucho ojo con eso. La Biblia nos habla de este proceso de crecimiento. Por ejemplo, nos dice lo siguiente, ahí en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense qué lindo, ¿verdad? Vemos cómo Jesús estaba desarrollando físicamente, pero también tenía un crecimiento en sabiduría y en gracia. Pablo compara este desarrollo, por decirlo de alguna manera, con el crecimiento espiritual, cuando dice ahí en 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí es muy claro, ¿verdad, familia? Pablo nos da la clave. Los necios son carnales. Los necios andan en la carne. Les habla a los cristianos de Corinto. Fíjate, a los cristianos, familia. Y les dice que son niños en Cristo. Esto quiere decir que se quedaron en esa etapa. No crecieron. No hubo desarrollo, por lo que siguieron comiendo solamente leche. No pueden comer carne, no pudieron comer carne o alimento sólido, o sea, que Pablo les predicaba y nada más no entendía nada, y menos lo podían llevar a la práctica porque no lo entendían, no lo asimilaban, no lo procesaban, familia, porque se quedaron en una etapa de crecimiento y nunca salieron de ahí. Una característica de una persona necia es que menosprecia el consejo de sus padres, desprecia la sabiduría y la disciplina. 3 características de una persona necia. Fíjate lo que dice Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Qué lindo, ¿no? Yo recuerdo que mi madre me decía, cuando estaba joven, no te juntes con esos amigos,
con ese amigo en especial, no te juntes con él, no es una buena influencia para ti, te vas a meter en muchos problemas. Y entre más me decía, menos caso le hacía. ¿Te suena familiar? ¿Qué pasó? Pues me metí en muchos problemas. Era cristiano, pero era un niño en Cristo. Me quedé así chiquito en Cristo. No crecía, era necio, no aceptaba los consejos de mis padres, ni la corrección ni la disciplina. Una persona necia tiene sus consecuencias. No hay mucho para dónde hacerse. ¿Cuál es la solución de todo esto, familia? De pasar de necios a sabios. Primero debemos andar en el Espíritu para poder llegar a ser sabios, para entrar en ese proceso de crecimiento. Que el Señor sea el que dirija y que controle nuestra vida completamente, familia. ¿Pero qué se necesita para eso? Pues antes que todo es aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esto se da a través de un arrepentimiento genuino y de pedirle perdón también en forma sincera a nuestro Dios. El que nos cale, el que nos duela, que pecamos contra Dios. Si no, no habrá un arrepentimiento genuino, menos le voy a pedir a Dios que perdone mis pecados. O la clásica, le dices al Señor, Señor, perdona todos mis pecados. No, se trata de ir pidiendo perdón por cada uno de los pecados. El Señor se va a encargar de venir y traerlos a nuestra mente para ir limpiando cada uno de esos pecados a través del arrepentimiento genuino y de pedirle perdón al Señor. Tenemos el deseo de seguir a Cristo y andar por el Espíritu. Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te suena familiar? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, ¿queremos hacer la voluntad del Señor? Pues vamos a hacerlo. Vamos a dejar de darle tiempo a las cosas que alimentan nuestra necedad y vamos a alimentar nuestro espíritu. Vamos a darle tiempo a Dios. Vamos a dedicarle tiempo al Señor, a las cosas del Señor, a la oración, a la lectura de la Biblia, a la memorización, a la práctica de la palabra de Dios. Vamos a buscar la sabiduría de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos haga hijos sabios. Pídele tú que te haga una hija de Dios sabia. Y vamos a poner mucha atención a lo que nos dice Paco a continuación. Nos va a hablar respecto a Salomón y a la sabiduría. Muy interesante, no te lo pierdas. Paco, te escuchamos. Buenos días, adelante. Buenos días, Joel. Muy buenos días, familia. Es un gusto saludarlos. Reciban ustedes un fraternal abrazo. Es mi oración que sean ustedes muy bendecidos por el Señor. Somos familia y aunque no nos podemos reunir físicamente, gracias a Dios porque por este medio podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos en la serie Valora el Tiempo, el tema necios o sabios. Un tema de mucha actualidad donde la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. Y hablando de sabiduría, usted seguramente recordará que Salomón fue coronado rey de Israel siendo muy joven. En Primera de Reyes 3 leemos que Salomón amaba a Dios. Y en una ocasión que Salomón fue a Gabón a ofrecer sacrificios, Dios le habló en sueños. Y Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Al tener una oportunidad como la de Salomón, la mayoría de las personas tal vez pediría dinero o propiedades, como una casa, un rancho, un carro. Alguien diría que es más consciente y tal vez pida salud, pero Salomón no pidió nada de eso. En Primera de Reyes 3, del 7 al 12, vemos cuál fue la petición de Salomón. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar de tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido,
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Ve usted? Salomón pidió sabiduría. Para llegar a esta petición, Salomón reconoce que la tarea de gobernar ha sido dada por Dios. Se reconoce él mismo como un joven que no tiene experiencia en gobernar. Sabe que la tarea de gobernar es enorme. Por lo tanto, Salomón pide un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. A Dios le agradó esta petición de Salomón y se la concedió. En Primera de Reyes 3, del 13 al 14 le dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aunque Salomón se reconoce como joven y falto de juicio, él actuó sabiamente al acercarse a Dios y pedir un corazón entendido. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Podemos mencionar que las características de actuar con sabiduría son tener como prioridad honrar a Dios, reconocer que debemos administrar fielmente lo que Dios nos ha dado, reconocer que no es posible servir a Dios en las propias fuerzas o inteligencia o habilidades, saber que al enfrentar un problema o tarea, lo primero que debemos hacer es acudir a Dios. La bendición de actuar con sabiduría es que Dios responde a la petición que se le hace. En el Salmo 14:1 leemos lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La primera cosa que caracteriza a un necio es decir que no hay Dios. O tal vez no lo dice, pero vive sin tener en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias le esperan a un necio? Una de ellas es corrupción. La corrupción indica que algo se descompone. A un necio le espera la ruina. Lo que haga no será prosperado. 2. Un necio estará peleando contra Dios, porque hace obras que ofenden a Dios. Entonces, ¿ve usted la diferencia que hay entre una persona sabia y una necia? Es enorme. Al temer a Dios, una persona sabia tendrá una vida de fruto. Al decir que no hay Dios, una persona necia tendrá una vida estéril. Proverbios 14:9 nos dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Las personas necias tienen una actitud desafiante. Sin embargo, como ya vimos, la ruina les espera. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de persona quisiera ser? Empecemos por temer a Dios. Tenemos un reto grande al administrar nuestro tiempo. Muchas veces decimos que hay tantas cosas por hacer y que el tiempo es tan limitado que no nos alcanza. Hagamos lo que hizo Salomón. Vayamos a Dios y pidamos un corazón entendido para administrar el tiempo correctamente. Administrar el tiempo correctamente significa honrar a Dios en lo que hacemos y atender su llamado de servir al prójimo. Leemos en Filemón: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones. Gracias a Dios porque somos parte de su iglesia. Así que cuando pasemos por tiempos de bonanza o de dificultad, no estamos solos. En la iglesia habrá un hermano o hermana que nos consuele. Y nosotros podemos consolar a alguien más. Es una bendición ser parte de la comunidad de creyentes. Pero si tú no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a que marques el WhatsApp 811-590-9879 y nosotros te ayudaremos a encontrar una iglesia cristocéntrica. Recuerda que puedes llamar, escribir o dejar un audio. El WhatsApp es 811-590-9879. Ahora continuamos con la serie Valora el Tiempo, el tema necios o sabios. Vivir con sabiduría agrada a Dios. Anhelamos ser fieles en el uso de nuestro tiempo. Escuchemos a Joel con atención, porque él nos compartirá otro consejo sobre cómo vivir sabiamente. Adelante, Joel.
Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos este día, por seguirnos y sobre todo por orar por todo el equipo de Zona Familiar. Muchas gracias por eso. Agradecemos de antemano también sus intervenciones en las redes sociales. Gracias mil a todos ustedes, familia. Vamos a seguir adelante. La serie Valora el tiempo y el tema de hoy, necios o sabios. La sabiduría significa destreza, aptitud en las artes, sagacidad en los negocios, habilidad en asuntos seculares, discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar. ¿Se acuerdan lo que comentaba Paco de Salomón? Que pidió sabiduría para gobernar. Y lo más importante, cordura en la vida diaria y en la toma de decisiones éticas. Y la clave, yo creo, aquí está, familia. Y consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. Qué importante, ¿verdad, familia? Qué importante es eso. Vimos que son aptitudes en las artes, por ejemplo, porque la persona, su conocimiento, lo lleva a la práctica. La sabiduría se trata de la práctica, no tanto de lo que tú sabes, lo que tú conoces, sino lo que tú aplicas a tu vida diaria. Somos necios cuando sabemos lo que es correcto hacer y no lo hacemos. Seremos sabios cuando hacemos lo que Dios nos manda en su palabra. Dios me dice que no haga esto, simplemente no lo hago. Dios me dice, haz esto otro, simplemente lo hago, sin chistar y de buena gana. Eso es sabiduría. El necio todo le cuestiona a Dios. El sabio le obedece con gusto. Acepta su voluntad y reconoce que Dios está en control total de todo lo que está pasando, familia. Ahora veamos el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, el fundamento de la sabiduría es temer a Dios. Ojo, no es temerle a Dios, no es tenerle miedo a Dios. Antes de venir a Cristo le teníamos miedo a Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo, ese miedo se convirtió en confianza, familia. Qué lindo, ¿no? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Yo no sé si tú como cristiano le sigues teniendo miedo a Dios. No debería ser así, porque por los méritos de Cristo en la cruz, es la única forma que podemos lograr eso, familia. Cambiar ese miedo en confianza, ese miedo en fe. Ahora nos acercamos confiadamente a su trono, al trono de Dios, al trono de nuestro Padre Celestial. Ahora ya no le temo, ahora ya no le tengo miedo, ahora lo respeto, ahora le doy toda la honra, ahora me maravillo de su infinito poder, familia. Ahora pongo todo el empeño por obedecer su palabra. El objetivo de hoy es muy sencillo, familia. Dejar de ser necios para ser sabios en Dios. ¿Estás viviendo alguna situación en la que estás ofendiendo a Dios? Y piensas que como no has visto ninguna consecuencia, llegas a creer que no hay ningún problema y puedes seguir viviendo así, ofendiendo a Dios. El rey David llegó a pensar eso mismo, llegó a ser necio pensando así. Desde que pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo, pasó cerca de un año, familia, hasta que fue confrontado por el profeta Natán y luego disciplinado por Dios de una manera tremenda. Olvídalo, Dios no puede ser burlado. Yo quiero invitarte, en el nombre de Cristo Jesús, a que dejes de hacer lo que ofende al Señor. Y dejemos de ser necios, familia, para ser sabios. Invirtamos tiempo en el Señor para obtener esa sabiduría de lo alto, familia. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, es mucho más sublime que la sabiduría humana. Acuérdate que la sabiduría no es solo conocer, tener conocimiento, sino llevarlo a la práctica. Imagínate que podamos poner en la práctica todo lo que conocemos de la Biblia. Yo no sé cuántos años tienes tú de cristiano, cuántas predicaciones has escuchado, a cuántos cursos has ido, cuántos versículos te sabes de memoria. Imagínate que lo pongamos en práctica. ¡Oh, mi Cristo! Nuestra vida sería definitivamente muy distinta, familia, porque tomaríamos decisiones, buenas decisiones que nos van a ayudar a vivir en la plenitud de Cristo, que nos van a ayudar a vivir en esa vida que el Señor nos promete, en esa vida abundante.
Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Qué hermoso, ¿no, familia? Hoy quiere el Señor que edifiquemos nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia sobre la roca, obedeciendo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la clave, familia, ahí está la clave de la sabiduría. Ahí está la clave para una vida abundante en Cristo. Un gusto enorme, familia, pero no hemos terminado. Viene Paco para cerrar el programa. Adelante, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel. Gracias, familia, por continuar con nosotros. Hemos llegado a la última parte del programa, edificados por la palabra de Dios. Y recuerde que cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, podemos enfrentar todas las adversidades y salir victoriosos. Estamos en la serie Valora el Tiempo, el tema necios o sabios. Una persona necia se reconoce por hacer a un lado la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a su propia voluntad. Desecha el consejo de los sabios y en su lugar atiende la voz de los que dicen lo que quiere escuchar. Es aquella que actúa con orgullo. Es quien no toma en cuenta el bienestar de los demás. Un necio no busca la unidad, ya sea en la familia, en el grupo de trabajo o en la iglesia. Un necio no busca el perdón o la reconciliación cuando se equivoca. Cualquiera de estas características es sumamente destructiva. Por eso, esta mañana el llamado es a actuar con sabiduría, a ser sabios al administrar el tiempo, para así tener una vida productiva. Y ahora yo quisiera hablar de otra característica de una persona necia. El necio es reconocido por ser perezoso. El diccionario define a la persona perezosa como negligente o descuidada, es decir, que tiene falta de cuidado o atención en el cumplimiento de una tarea. Otras formas de dirigirse a una persona perezosa son con la palabra holgazán, es decir, una persona ociosa que no quiere trabajar, o con la palabra flojo, es decir, que no tiene mucha actividad, fortaleza o calidad. Identificar a una persona como perezoso es algo fuerte. Y antes de seguir adelante quisiera aclarar que tomar un descanso después de un día de trabajo o tomar vacaciones periódicamente es algo bueno y no significa que sea perezosa. De hecho, el descanso fue instituido por Dios. Él mismo descansó después de la creación. Entonces, no es lo mismo tomar un descanso después de cumplir con las responsabilidades que ser perezoso, que implica no cumplir con las responsabilidades. Tuve la oportunidad de leer algunos artículos donde los escritores elogian la pereza, pero no nos equivoquemos, la Biblia nos dice que la pereza no es buena. Por ejemplo, en Proverbios 10:18 nos dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. La pereza del propietario puede ser la causa de que una casa se deteriore. Y la palabra nos dice que son muy evidentes las señales de una casa que se está cayendo. Los techos se vienen abajo y al llover el agua entra a las habitaciones. A nadie le gustaría vivir en una casa en esas condiciones. Pero mire, esto también aplica a la familia. Ser perezosos daña a la familia. Causa distanciamiento en la pareja, rebelión en los hijos, el descuido de los abuelos. Sin duda la pereza destruye familias. También leemos en Proverbios 20:4, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso busca justificaciones para no trabajar, y para algunos el clima es un buen pretexto para no cumplir con las responsabilidades. ¿A quién no le ha pasado que llega el invierno, donde el clima es frío y la cama está tan tibia que dan ganas de quedarse acostado? Pero actuar con sabiduría nos mueve a salir de la cama e ir a cumplir responsabilidades. Pero al necio le gana la pereza, se queda en cama, pero después, al no tener para su sustento, tendrá que pedir y tristemente con frecuencia no lo hallará. Por eso es importante ser sabios y administrar bien el tiempo. Hay veces que al hacer cosas sencillas podemos aprovechar mejor el tiempo, pero en el momento no las podemos ver.
Santiago 1:15 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hace algunos meses empezaron a hacer algunas obras en las avenidas que tengo que transitar para ir del trabajo a la casa. Al ir de la oficina hacia mi casa, hacía más del doble del tiempo que normalmente hacía. Entonces llegaba a casa muy tarde, estresado por el tráfico y muy hambriento. Llegaba cenando y después de eso pues me quedaba muy poco tiempo para preparar mis estudios bíblicos. Entendí que estaba desperdiciando mucho tiempo. Entonces decidí llevarme al trabajo mis materiales bíblicos, una fruta, y en lugar de salir a la hora normal, me quedaba en la oficina 1 hora o 2 horas más. Y así aprovechaba el tiempo al preparar mis materiales. Y cuando salía, pues había menos tráfico. Eso me ayudó a aprovechar el tiempo. Por eso esta mañana la exhortación es orar a Dios con sabiduría, para que administremos bien el tiempo y llevemos fruto abundante al Señor. Y con la invitación de ser sabios y no necios llegamos al final del programa. Gracias por su atención y a nombre del equipo Suena Familiar los invito cordialmente a que nos acompañe el próximo miércoles en este mismo horario en el siguiente programa. Familia, que el Señor te enseñe a contar tus días de tal forma que traigas al corazón sabiduría. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.